yo participé en frenar la horda asesina que nos traían del exterior. Esa fue mi interpretación. ¿En qué lugares? Club Atlético, Olimpo y el Banco. Fueron centros clandestinos de detención. El Club Atlético era el nombre con el que se conocía al centro antiterrorista que estaba en Paseo Colón entre Cochabamba y San Juan, en la capital. El Banco, cerca del Puente 12, en el Partido de la Matanza. Y el Olimpo, entre las calles Ramón Falcón y La Carra, en la capital federal. Todos estaban construidos en instalaciones policiales. ¿Por qué eran clandestinos? Y creo que porque no podría ser una cosa de esa legal. Menos en ese momento. Donde se estaba peleando con las mismas armas que el enemigo. Y nosotros... Ustedes eran el Estado. No, pero en esa lucha no participó toda la fuerza, ejército, toda la fuerza aérea o toda la armada. No participó toda la policía, todas las policías. ¿Quién participaba? Un mínimo grupo de cada una de las fuerzas. ¿Y cómo se lo seleccionaba? Será por aptitudes, por su caracterología. Había que estar de acuerdo con el objetivo y con el método. En el caso que caía detenido, ese pasaba a, como usted me preguntó hace un rato, en qué forma interrogábamos a la persona. De acuerdo a la premura depende la hora en que caía este integrante de la organización, depende la hora, se aceleraba el interrogatorio. Por ejemplo, el que caía a las 2 de la tarde, se tenía que acelerar el interrogatorio porque él podría tener una cita en 1 hora, hora y media. Y para no perder esa cita, se tenía que acelerar el interrogatorio, mediante la tortura. ¿Qué instrumentos utilizaban? La tortura yo la interpreté por absolutamente negativa porque el detenido quedaba deteriorado, demasiado deteriorado y no... En algunos casos, cuando no se podía prescindir del shock eléctrico. La Argentina americana. Exacto. Se habló del submarino. No. Submarino seco. La parrilla. No, la parrilla es el shock eléctrico. El turco Julián fue denunciado en 58 causas por su actuación en la Guerra Sucia. Quedó libre de toda culpa y cargo con las leyes de punto final y obediencia debida. ¿Este sistema de represión mató gente que usted cree debió haber salido en libertad? Sí. No recuerdo las cifras, yo no manejo cifras, pero... Tiene que conocer de caras. Y de nombres. Y nombres... Casos particulares. Toscano, el matrimonio Weiss. Ellos tuvieron actividad política en una estructura militar. Ellos tuvieron netamente actividad política en una estructura militar. No tuvieron actividad militar. Jorge Toscano y el matrimonio Weiss hasta hoy figuran como desaparecidos. ¿Qué deberá matar? Bueno, el criterio general era matar a todo el mundo. Se llama Ana María Careaga. El día que la llevaron al centro clandestino de detención tenía 16 años. Estaba embarazada. Ni bien llegamos al lugar donde me permanecí secuestrada, empezaron a torturarme y ahí en una de las torturas, me sostenían con los pies, las manos hacia atrás y estaba desnuda y acostada tirada en el piso y me tiraban agua,
Ahí pude ver que tenían uniforme azul adentro de botas negras altas. Era un lugar de la Policía Federal, arriba funcionaba un edificio de suministros de la Policía Federal y los que me torturaron eran miembros de la Policía Federal. Ana María estuvo desaparecida en el Club Atlético, donde operaba el Turco Julián. Acá había más o menos 25 o 30 calabozos en el fondo, estaba el pasillo, estaba los locutorios, había una pared, hacía una especie de martillo y seguían los calabozos. Paseo Colón y Cochabamba, hoy un terraplén. Aquí funcionó el Club Atlético. El Turco Julián dirigía también las sesiones de tortura, interrogaba a la gente a los golpes y digamos que, bueno, dentro de lo que era el campo de concentración, que ya el hecho de permanecer en uno de estos lugares era vivir en una tortura permanente, tenía un papel protagónico. Depende la hora en que caía este integrante de la organización, depende la hora, se aceleraba el interrogatorio. Por ejemplo, el que caía a las 2 de la tarde, se tenía que acelerar el interrogatorio porque él podría tener una cita en 1 hora, hora y media. Y para no perder esa cita, se tenía que acelerar el interrogatorio, mediante la tortura. Se llama Mario Villani. Estuvo en 5 centros clandestinos de detención. Allí conoció al Turco Julián. Era norma que todo el que era secuestrado pasaba por la tortura. Yo personalmente muy pocas veces torturé, porque tenía contracción al trabajo, y no perdía tiempo en desarrollar clases políticas con nadie, ni tratar de interpretar la cosa global del problema. Tenía actitudes, digamos, era un duro. Estoy hablando en ese marco. Duros eran todos, pero hay unos que eran más, otros eran menos. Julián era una persona que llevaba consigo, o colgando del llavero a veces colgando del cuello, la cruz esvástica, ¿no? Y es una persona que ha traído al campo, por ejemplo, grabaciones de los discursos de Hitler. Eran muchos los elementos que se tenían en contra de cualquier integrante de organizaciones terroristas como para llegar al límite de querer torturarlo 2 horas, 3 horas, no había ninguna necesidad. Yo por lo menos yo no tenía ninguna necesidad. Pero yo le he visto hacer cosas, digamos, en líneas generales, pero he visto hacer cosas muy jodidas. Estando en el Olimpo, como yo estaba en el Consejo, aparte de trabajar en el taller de electrónica, en las reparaciones y todo eso, tenía que cumplir otras funciones como repartir la comida, lavar los platos, todo ese tipo de cosas, limpiar los baños y todo eso. Así que tenía que moverme por el Olimpo. ¿Y qué vio? Y en uno de estos movimientos paso frente a una habitación que estaban usando como sala de tortura y donde había dejado la puerta abierta, estaba Julián interrogando a un detenido. Torturándolo, pero no lo torturaba con una picana. Lo tenía apoyado sobre la mesa de tortura, digamos, con el estómago, boca abajo, con los pies colgando hacia el suelo, y había enchufado en un enchufe un cable, y con los 220 del enchufe y la punta del cable pelado lo torturaba. Pero esto no le alcanzaba, parece, y le había introducido en el ano un pedazo de palo de escoba. Esta persona se le murió en la tortura. Después de todo lo vivido, ¿lo volvería a hacer? Si la cosa está planteada así, exactamente yo lo volvería a hacer. Paseo Colón y Cochabamba. Allí funcionaba el llamado Club Atlético, un centro clandestino de detención.
Los calabozos medían más o menos entre 2 metros y pico por 1,20 de ancho. Calabozo muy chico era, una pared ciega, una puerta ciega. El centro clandestino de detención fue el símbolo de la represión. Allí se entraba en la condición de desaparecido. ¿Qué era destino final? Destino final, la muerte. ¿Quiénes decidían el destino final? Había una mesa de análisis donde yo dejaba la documentación, la dejaba ahí. ¿Eso estaba dónde? Arriba del pozo. Por ejemplo, en el caso del Club Atlético era un sótano y arriba era la mesa de análisis con diferentes oficinas donde supuestamente estaban los cráneos que tomaban las decisiones. Evidentemente no convivían con los detenidos, mejor dicho, leían, pero no interpretaban. ¿Eso qué quiere decir? Leían un caso es una carpeta. Interpretar es tener la carpeta y estar con el detenido, que son dos cosas diferentes. Digamos, tomar contacto con una realidad, de darle la libertad o darle la muerte a una persona, es una cosa muy cruel. Entonces nadie quería tomar contacto con el detenido porque no había la suficiente capacidad como para excluirlo de la lista del destino final. Entonces, ¿qué analizaba? Lo más fácil. Leer y poner un ADF y listo. Ese es todo el trabajo que hacen. En todo el país, la mitad de los centros clandestinos de detención estaban en jurisdicción policial. Los organismos policiales fueron elementos permanentes de apoyo al sistema nacional de represión ilegal. ¿Quién era el responsable? Todo el mundo se lava la mano. ¿Quién era el responsable? Y yo supongo que Suárez Mason en ese momento. Debajo del general Guillermo Suárez Mason funcionaba uno de los esquemas de juzgamiento. ¿Quiénes eran? Grupo de informaciones, todos nombres encubiertos. Que era una especie de tribunal de calificación. Sí, evidentemente después, como le dije hace un rato, influían en el ánimo de los jefes de subzona, no sé, para congraciarse, para quedar bien. El criterio era matar. No, el criterio general era matar a todo el mundo. Hay quienes aprovecharon este sistema de represión, además, para hacer un negocio. Sí, claro que sucedió. Dejó en libertad a gente que estaba involucrada. Sí, es cierto. ¿Quién? Usted hace referencia a un señor, a Cobani. Cobani era uno de los nombres de guerra del subcomisario Samuel Miara, acusado del secuestro de los mellizos Reyardo Tolosa. Ahora, ¿quién ejecutaba el destino final? No podía ejecutar cualquiera. ¿Usted? No, yo no tuve ni en el Club Atlético no tuve oportunidad, en el Olimpo tampoco tuve oportunidad, ni en Banco tampoco tuve oportunidad de hacer un traslado. ¿Así se llamaba? Traslado. ¿Y cómo se ejecutaba el traslado? Camión, yo supongo que irían a Campomayo, el avión y el destino final.